Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticas y física.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con criterios de semejanza de triángulos. Inicialmente veamos su definición. La semejanza de triángulos es una relación entre triángulos en la cual sus ángulos correspondientes son iguales y sus lados correspondientes son proporcionales. Veamos acá otra definición. Los criterios de semejanza de triángulos son como unas reglas que nos permiten determinar si dos triángulos son semejantes sin tener que medir todos sus ángulos y sus lados. Veamos el primer criterio, que es el criterio lado, lado, lado. Hace referencia a que dos triángulos son semejantes si sus tres pares de lados son proporcionales. Entonces tenemos aquí un ejemplo, el triángulo ABC, que es el siguiente. Tenemos el triángulo ABC cuyas medidas son las siguientes. De A a C tenemos que es 3 centímetros de medida, de C a B o de B a C tenemos que es de 4 centímetros y de A a B tenemos que es de 5 centímetros. Adicionalmente tenemos el triángulo DEF, cuyas dimensiones son las siguientes. De D a F hay 6 centímetros, de F a E o de E a F hay 8 centímetros y de D a E hay 10 centímetros. Entonces sabemos que, de acuerdo a la definición, los triángulos son semejantes si sus tres pares de lados son proporcionales. ¿Qué quiere decir que son proporcionales? Que la razón de sus lados, en este caso AC es ADF, como, por decirlo así, CB es AFE, o dicho de otra manera, AB es igual a DE. Entonces si hacemos o reemplazamos los valores de cada uno de estos lados, tenemos que la razón de AC, que es 3 centímetros, es ADF, que es 6 centímetros, como CB, que es 4 centímetros, es AFE, que es 8 centímetros. Y esto va a ser igual a AB, que es 5 centímetros, sobre DE, que es 10 centímetros. Si hacemos la razón de cada una de estas proporciones, pues simplemente voy a hallar que la razón es igual a 0.5, que sería el valor válido para cualquiera de estas razones. Entonces podemos confirmar de que por el criterio de lado, 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 estos dos triángulos son semejantes. Bueno, es el momento de invitarte a que le des me gusta y que te suscribas al canal. Recuérdalo, es gratis. Veamos el otro criterio, que hace referencia al criterio ángulo, ángulo, ángulo. Decimos que dos triángulos son semejantes si tienen sus tres ángulos iguales. Basta con que dos ángulos sean iguales, ya que el tercero también lo será automáticamente. Este, digamos que es uno de los criterios más sencillos para identificar cuando dos triángulos son semejantes. Veamos acá un ejemplo. Tenemos el triángulo ABC, cuyas medidas son las siguientes. El ángulo A, el ángulo B y el ángulo C tienen las siguientes medidas. El ángulo A mide 30 grados, el ángulo B mide 60 grados. Obviamente mi ángulo C debe ser igual a 90 grados por ser la suma de estos ángulos igual a 180 grados. Entonces tenemos también que mi triángulo A'B'C', cuyas dimensiones son las siguientes, cumplen las mismas condiciones. A' vale 30 grados, B', que es este ángulo de acá, mide 60 grados. Por consecuencia, el ángulo C, que es de 90 grados, va a ser igual al ángulo C', que es el ángulo correspondiente a este triángulo que tenemos acá. Y de acuerdo a lo dicho anteriormente, dos triángulos son semejantes si tienen sus tres ángulos iguales. Pero con que dos de sus ángulos sean iguales, ya necesariamente estos otros dos ángulos también serían iguales. Por ende, este es el segundo criterio para semejanza de triángulos. Rápidamente recordemos lo que acabamos de decir acá. Dos triángulos son semejantes si por lo mínimo dos de sus ángulos son iguales. Si dos de sus ángulos son iguales, por correspondencia el otro ángulo también va a ser igual y podríamos decir que estos dos ángulos son semejantes. Recuerde que la semejanza de triángulos hace referencia a que pueden tener la misma medida en ángulos, pero diferente en su tamaño. Veamos el otro criterio de semejanza de triángulos, que hace referencia al lado, ángulo, lado. Entonces tenemos que dos triángulos son semejantes si tienen dos pares de lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es igual. Entonces decimos acá, el triángulo ABC, tenemos aquí mi triángulo ABC, cuyos lados son proporcionales. ¿Cuáles lados? El AB, que es igual a 3 centímetros, va a ser igual al ángulo BC, que también es de 3 centímetros. Y el ángulo formado por ellos es proporcional, o sea que, dicho de otra manera, este ángulo que se me forma acá es de 60 grados. Ahora, si tenemos el triángulo DEF, cuyas dimensiones también son muy similares, decimos que la distancia de DE es igual a 6 centímetros, la distancia de EF es también de 6 centímetros y el ángulo que me forma, el ángulo comprendido entre estos dos, DE y EF,
también es de 60 grados. Entonces podemos decir que estos dos ángulos, de acuerdo al criterio del lado, ángulo lado, también son semejantes. O sea, lo que podemos concluir aquí es que dos triángulos son semejantes si tienen dos pares de sus lados iguales, como el par AB es ADE, como el par BC es al par EF. Esos dos pares son iguales y el ángulo comprendido entre ellos también es igual. Entonces podemos decir que estos dos triángulos son semejantes. Eso es lo que en esencia me dice este criterio de lado, ángulo, lado. Ahora vemos aquí un ejercicio propuesto. Dice aquí, calcule la altura de un edificio usando su sombra. Para esto crea un triángulo semejante más pequeño usando una vara vertical y su sombra. La vara de 2 metros proyecta una sombra de 1.5 metros y el edificio proyecta una sombra de 30 metros. Me mandan a hallar la altura del edificio, que es lo que tengo que calcular, ¿no? La altura del edificio de acuerdo a la pregunta. Bueno, de acuerdo a los datos que observamos aquí en el problema y el gráfico, sabemos que cada uno de estos datos tiene un nombre. Vamos a decir que S es la sombra del edificio, B es la distancia o la medida de la vara, SB es la sombra de la vara y nos mandan a hallar la altura del edificio, que es la pregunta que tenemos que resolver. Sabiendo, o más bien usando el criterio de ángulo, 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 podemos decir que este ángulo de acá es muy parecido a este ángulo de acá. Podemos decir que este ángulo de acá, que es compartido por los dos triángulos, se me forman acá, ¿cierto? Este es un triángulo que se me forma acá con este otro triángulo de acá, o sea, formamos dos triángulos semejantes. Y este ángulo que se encuentra acá es exactamente este mismo ángulo que se forma acá, es un ángulo de 90 grados. Entonces, de acuerdo al criterio de los ángulos, usando ese criterio, formamos por ángulos iguales, este criterio que tiene todos los ángulos iguales, podemos decir que este triángulo grande formado por la sombra del edificio y el triángulo formado por la sombra de la barra son iguales. De acuerdo a eso, podemos hacer una proporción de sus lados. Decimos que la altura del edificio es ¿a qué? A la altura de la barra. Y esto va a ser igual a ¿qué? A la sombra del edificio sobre la sombra de la barra. Y a partir de eso podemos hallar la altura del edificio. Simplemente yo tengo esos tres datos conocidos, despejo de aquí la altura del edificio, este que está viendo pasa a multiplicar, me queda que la altura del edificio va a ser igual a ¿qué? A la sombra del edificio por la altura de la barra o la barra sobre la sombra de la barra. Si reemplazamos cada uno de esos datos, tenemos que ¿qué? Que la altura del edificio va a ser igual a la sombra del edificio, que es 30 metros, por la altura de la barra, que es 2 metros, todo esto sobre la sombra de la barra, que es de 1.5 metros. 30 por 2 me da 60, o sea que la altura va a ser igual a 60 metros cuadrados sobre 1.5 metros. Y si hacemos esta división, me queda que la altura es igual a 40 metros, ¿cierto? Y esa sería la altura de este edificio, de acuerdo a la pregunta que me hace el problema, donde me mandan a hallar la altura del edificio. Y para esto lo hallamos usando los criterios de semejanza de triángulos, específicamente el criterio de ángulo, ángulo, ángulo. Bueno, es el momento de invitarte a que le des me gusta y que te suscribas al canal. Recuérdalo, es gratis. Veamos aquí otro ejercicio. Nos dice: los triángulos MNO y GHI son semejantes si MN es igual a 9 centímetros, NO es igual a 12 centímetros y GH es igual a 15 centímetros. ¿Cuál es la medida del lado HI? Entonces saquemos los datos. Tenemos aquí que MN es igual a 9 centímetros. Tenemos el otro dato que nos dice que NO es igual a 12 centímetros. Y también tenemos el dato de que GH es igual a 15 centímetros. O sea, esta medida de acá. Entonces, ¿qué distancias tenemos? MN, que es 9 centímetros, NO, que es 12 centímetros, y GH, que es 15 centímetros. Si decimos que estos dos triángulos son semejantes de acuerdo a lo que nos dice el problema, entonces podemos decir que HI, que va a ser nuestra pregunta, podemos calcularla. ¿Aplicando qué? Pues uno de los criterios de semejanza de triángulos. Entonces sabemos que si estos triángulos son semejantes, sus lados correspondientes son proporcionales. O sea que yo puedo decir que podemos establecer las siguientes proporciones: que MN es a GH como NO es a HI, y de ahí tenemos que calcular HI, o sea que podemos despejar HI.
Este que está dividiendo pasa a multiplicar a este lado de acá, entonces me queda que mn por hi va a ser igual a ¿qué? A este que está dividiendo pasa a multiplicar acá, o sea, no por gh. Como me toca hallar hi, o sea, la distancia de esta dimensión de este lado, y como estos dos triángulos son proporcionales por tener todos sus lados proporcionales, entonces tenemos que de aquí podemos despejar hi, o sea que este que está multiplicando pasa a dividir, hi va a ser igual a no por gh sobre mn. Hasta ahí vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hecho. ¿Qué nos dice acá? Que tenemos dos triángulos, MNO y el triángulo GHI, cuyos triángulos nos dicen que son semejantes. Si son semejantes, sus lados correspondientes son proporcionales. Dicho de otra manera, también nos dan estos datos, que MN es igual a 9 centímetros y que NO es igual a 12 centímetros. Nos hacen referencia a que el lado GH corresponde a 15 centímetros y nos mandan a hallar el lado HI. Como son proporcionales, por tener sus lados correspondientes iguales y siendo un criterio de semejanza de triángulos, podemos hacer esta proporción, podemos establecer esta proporción, que MN, o sea, esta medida MN es a GH, como NO es a HI, que es lo que tenemos acá. Y como me mandan a hallar HI, pues lo despejamos. Este que está dividiendo pasa a multiplicar, me queda que MN por HI es igual a este que está dividiendo, pasa a multiplicar a NO por GH. Y de aquí despejamos HI, o sea que este que está multiplicando pasa a dividir. Eso es lo que hemos hecho. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar los datos conocidos. Tenemos que HI es igual a ¿qué? A NO, que es 12 centímetros, por GH, que es 15 centímetros. Todo esto sobre MN, que es 9 centímetros. De aquí podemos simplificar ¿qué? Podemos sacar en estos dos lados tercera. Tercera de 15 me da 5 y tercera de 9 que es 3. Y entre estos dos números también podemos sacar tercera. Tercera de 12 que es 4 y tercera de 3 que es 1. Quiere decir que HI va a ser igual a 4 por 5, 20 centímetros. Ese sería el resultado de calcular a través de esta igualdad de razones, o sea de esta proporción, la distancia o la medida de h sub i. Y esto lo podemos hacer gracias al criterio de semejanza de triángulos de los lados, cada uno de sus lados, siendo estos lados correspondientes y a la vez proporcionales. Bueno, espero que les haya gustado esta información. Como siempre, aquí les voy a dejar algunos ejercicios propuestos por si decides realizarlos y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.